Bueno, continuamos con nuestra exposición del Cantar de los Cantares. Yo muy ingenuamente pensaba que íbamos a poder cubrirlo en el mes de julio. Ya me he dado cuenta de que no hemos llegado ni a la mitad, o sea que es evidente que no lo vamos a cubrir durante el mes de julio, pero es que el material es un material tan importante y es tan interesante y tan práctico que no tiene ningún sentido cubrirlo por cubrirlo. Si ustedes recuerdan, en el libro del Cantar de los Cantares ya hemos visto varias cuestiones que son muy prácticas. El libro del Cantar de los Cantares además tiene una estructura narrativa que recuerda a algunas de las películas de televisión o de cine, porque utiliza mucho la técnica que se suele llamar de flashback. Voy a intentar explicar esto, aunque seguramente ustedes lo han visto en más de una película, ¿no? Empieza la película y de pronto ves que no aparece el novio en la boda y todo el mundo diciendo, ¿cómo es que Johnny no aparece en la boda? ¿Qué sucede, no? Te tienen 5 minutos pensando por qué no aparece el novio, los suegros preocupados, ella que comienza a llorar, y de pronto se suspende en ese momento la acción y aparece un letrero que dice 2 años antes en Dallas, Texas. Eso es la técnica del flashback. Estamos en una acción y de pronto nos paran la acción y nos llevan atrás para que nos enteremos porque el novio no ha aparecido y ya nos ha dejado con angustia para casi toda la película hasta que acabe. Bien, en el Cantar de los Cantares también aparecen los profetas bastante a menudo, aunque la gente no se percata de ello, pero es una técnica de narración que también aparece en los profetas. Pero en el Cantar de los Cantares es muy clara. La acción empieza con el día de la boda, y el día de la boda empieza a describirse en ese capítulo 1 y resulta que es algo que es enormemente hermoso. Casi todo el capítulo 1 nos habla de ese día de la boda, de lo contenta que está la novia, de lo feliz que está. Se supone que llegan hasta la habitación nupcial, hasta la habitación de bodas, se consuma el matrimonio, todo es descrito de una manera muy delicada y muy bella, y ahí la acción se interrumpe y nos vamos atrás. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo han llegado a una situación tan feliz como esta? ¿Cómo han llegado a esta situación en la cual de pronto los dos son muy felices y sobre todo se nota especialmente que la novia es muy feliz? Y ahí el Cantar de los Cantares nos lleva un tiempo atrás y nos describe el noviazgo. Y nos describe las finalidades del noviazgo y nos describe cómo hay que llevar un noviazgo. Si quieres tener una boda así, si quieres llegar así al día de tu matrimonio, tienes que tener un noviazgo que haya ido en esa misma dirección. Y a eso nos llevó, creo que por lo menos 2 semanas, porque no podíamos ir corriendo sobre una cuestión tan importante como lo que es el noviazgo, sobre todo teniendo en cuenta los pésimos noviazgos que vive la mayoría de la gente en la cultura que nos rodea. De modo que nos tuvimos que detener y creo que hicimos muy bien. Pero la técnica del flashback nos vuelve a llevar al momento de la boda. Y, de nuevo, la acción del cantar va ahí. Y lo que vamos a ver hoy, para aquellos que piensen que aquí no hay ningún contenido espiritual, van a ver ustedes que hay muchísimo, a pesar de que esto parezca muy hermoso, parezca muy de Hollywood y parezca una descripción así impresionante, nos va a llevar a 7 principios para contraer matrimonio y 7 principios que además enfatizan mucho el papel del varón. Y en este sentido van a ver que la enseñanza es enormemente práctica. Primer principio, hay una iniciativa masculina. Versículo 6 y versículo 7. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Aquí es la litera de Salomón. La chica, por lo que sabemos del Cantar de los Cantares, y lo vamos a ver más adelante, vivía en el norte de lo que es Tierra Santa, al otro lado de la frontera, en la zona de Fenicia, y efectivamente a la chica había que llevarla hasta Jerusalén para el matrimonio. ¿Quién toma la iniciativa de ir a por la muchacha para llevarla al lugar de contraer matrimonio? La toma el novio. Salomón
envía su litera para que busquen a la novia al norte y la traigan a Jerusalén. Ahora, no tomen esto ustedes como una referencia de que cada vez que haya una boda, el novio va a tener que llegar con el automóvil, subir a la novia y llevarla a la iglesia. No es esa la cuestión. La cuestión es que hay una iniciativa masculina dentro del matrimonio. Y ese es un principio que hay que tener en cuenta. Nosotros vivimos en una sociedad donde el papel del varón está siendo atacado de manera sistemática. Es decir, cualquier iniciativa que pueda tomar el varón es invasiva. Cualquier iniciativa que pueda tomar el varón es una iniciativa indeseada. Cualquier iniciativa que pueda tomar el varón va en contra de que la mujer se empodere. Y esto ha llegado a extremos tan ridículos como si, por ejemplo, abres la puerta y dejas pasar a una mujer antes que tú, simplemente por pura educación y pura urbanidad. Ese es un acto de lo que denominan micromachismo. Se supone que en vez de dejar pasar a la chica, tendríamos que ser nosotros los que pasemos delante y si quiere pasar la primera, que corra más. Bien, esto es un disparate. Y lo que aparece aquí es una clara iniciativa que, por otro lado, tengo que decir que a la mayoría de las mujeres, salvo que el feminismo actual las haya estupidizado mucho, no es algo que les desagrade. Es decir, que el hombre tome la iniciativa, que el hombre esté buscando cómo cubrir sus necesidades, o que el hombre, si además es Salomón, pues resulta que te envíe la litera para traerte desde tu pueblo al lugar de la boda, no es algo en absoluto desagradable. Es más, yo he llegado a conocer casos muy tristes que acabaron en divorcio porque el hombre había decidido no tomar ninguna iniciativa. La manera fácil de no discutir con su mujer era no hacer nada. Y en apariencia eso funcionaba. En apariencia no haces nada, pues no vamos a discutir nunca, no me va a decir nunca que he hecho algo mal porque no hago nada. En algún momento puede dar la sensación de que es estupendo, llega un momento en que eso no hay quien lo aguante. Y aguantar a un hombre totalmente pasivo y silencioso en casa es un material altamente explosivo. Es más, esto lleva a una situación que yo he tenido ocasión de ver bastantes veces que deriva en divorcio, porque la esposa se va haciendo cada vez más reclamante ante el mudo que vive con ella, y el mudo que vive con ella cada vez habla menos porque no tiene ganas de que lo estén continuamente abroncando, reprendiendo y haciéndole la vida imposible. Con lo cual, la comunicación desaparece y hay un momento en que, como ha desaparecido la comunicación, tampoco hay mucha razón para que lo que se produzca sea la continuación de la convivencia. Y este es un fenómeno que he visto en multitud de ocasiones. Y además siempre se desarrolla igual. Mujer reclamante, hombre que se retrae, puede que discuta las primeras veces, pero al cabo de un par de rounds no tienes muchas ganas de subirte al ring con la persona con la que compartes la cama. Compartir la cama está bien, pero subirte a un ring a pegarte piñazos con alguien no es agradable, con lo cual efectivamente te vas callando. Estás pensando a ver si la loca esta hoy le dura menos el ataque y puedo irme a la cama tranquilo, y el resultado final es que la loca cada vez enloquece más, porque claro, cuanto más grita, lo que se encuentra no es que la respondan, lo que se encuentra cada vez es más silencio, Y generalmente eso acaba en el tribunal solicitando el divorcio y además con opiniones muy diversas. Por regla general, el marido, que en muchos casos en estas situaciones no quiere separarse, respira aliviado después de tener la sentencia de divorcio, lo cual es muy triste. Implica que dos personas que a lo mejor hubieran podido arreglar las cosas simplemente con que el hombre no se hubiera inhibido y no se hubiera encerrado como la tortuga dentro del caparazón, pues han terminado aniquilando un matrimonio. De manera que hay una iniciativa masculina y, por cierto, además es una iniciativa muy bonita, luego vamos a ver más, pero fíjense ustedes cómo es una litera que se va desplazando por el desierto y mientras se desplaza por el desierto va a tanta velocidad para recoger a la novia que por eso hay una columna de humo. Si fueran pisando tranquilamente por el desierto no se levanta una columna,
pero aquí lo hay, y además es una iniciativa que procura hacerle muy agradable la situación a la chica. Cuando llegue la litera no se va a encontrar ahí una cosa repugnante llena de polvo por todas partes, sino que se va a encontrar un vehículo que huele muy bien porque le han echado mirra e incienso. Y en muchos casos la iniciativa masculina no va acompañada de mirra y de incienso, pero siempre es mejor que no tener ningún tipo de iniciativa. Segunda cuestión enormemente importante, la protección masculina. Fíjense lo que dice a continuación el texto. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Lo que caracteriza esa litera que va a buscar a la novia es el hecho de que implica una protección para los temores de la noche. Si los que son aquí novios o maridos me dicen que no tienen para pagar a 60 valientes con espada, yo me lo creo, ni ellos, ni yo, y seguramente casi nadie. Pero la idea es bastante clara. El novio, el futuro esposo, proporciona una protección masculina a la mujer. Y por cierto, la protección no solo es física. Las feministas en mi país suelen gritar en las manifestaciones una frase que dice: sola y borracha quiero volver a casa. Yo sinceramente no sé el aliciente que tiene volver a casa solo y borracho. A lo mejor como no soy mujer no lo comprendo. Pero cuando yo lo oigo, yo pienso, vaya estado ideal. O sea, sola y encima ebria. Magnífico. Pero se supone que la sociedad va a evolucionar para adaptarse a mí y entonces voy a poder volver sola y borracha a mi casa y no me va a pasar nada. Mira, bonita, si vas sola y vas borracha por buena parte de este planeta, lo puedes vocear todo lo que quieras. Puedes ir con el pelo teñido de color violeta y puedes ir sin depilarte las axilas, que estás en una situación de peligro exactamente igual. El hecho de que uno vocee determinadas consignas no cambia el mundo, no lo ha cambiado jamás. Y en este sentido, pensar que no necesitas protección y que la situación ideal es cuando estés sola y además borracha, no dice mucho de tu sentido común, de tu razón ni de tu inteligencia. Porque hay un factor muy claro y es que la mujer necesita una protección y no solamente es física, es una protección emocional. Y buena parte del papel del esposo es brindar una protección emocional a su mujer y que su mujer se sienta protegida. La mujer que tiene un novio o que tiene un marido, ¿realmente se siente protegida con su marido? ¿O por el contrario, no existe esa protección? Cuando existen determinadas situaciones que son difíciles, que hay que remontar, que afectan a la vida de la mujer, que cuando Pedro dice que es un vaso más frágil no es porque fuera machista, está diciendo una realidad. Las mujeres se deprimen al menos el doble que los hombres, y por algo será. Esa mujer cuenta con la protección, se siente protegida por su marido, o por el contrario siente que como no se ponga ya a proteger hasta los niños, se los van a comer por los pies. Porque la idea es bastante clara. Y dice mucho de lo que es la relación de pareja y dice mucho de lo que es la relación de matrimonio. Cuando de pronto hay días en que no puedo más, entre los niños, la suegra y otras cosas, estoy que no me tengo. ¿En ese momento sientes que tu marido te protege? ¿O que tu novio te protege? ¿O por el contrario tienes la sensación de que estás absolutamente a la intemperie? Cuando de pronto llegan los temores de la noche, como dice aquí, que bueno, en el caso de un viaje por el desierto, seguramente serían las partidas de bandoleros, pero cuando en una vida que no pasa por el desierto llegan los temores de la noche, ¿te sientes protegida? Cuando de pronto no sabes muy bien cómo vas a llegar al final de la semana con el dinero que hay. Cuando de pronto no sabes muy bien cómo vas a abordar el último problema que viene de la familia. Cuando de pronto es que sinceramente estás muy cansada porque trabajas demasiado y no te puedes tomar un momento de respiro.
¿Tú percibes que tu marido te protege o piensas encima y encima tengo a este imbécil roncando a mi lado que todavía me amarga más la existencia? Porque es una pregunta importante. Y realmente la manera en que aparece expresado aquí, en fin, suena muy bonito esto de los 60 valientes, las espadas y tal. Salomón que se lo podía permitir, pero en términos cotidianos y en términos diarios, donde efectivamente no hay manera de echar mano a la espada, cuando llegan los temores de la noche, tú te sientes protegida al lado de tu marido, que está dormido, y te pegas a él y dices, bueno, menos mal que a mi lado está Armando y juntos vamos a remontar esto. O por el contrario piensas, y encima tengo que cargar con Armando. Pues es bastante importante, ¿eh? Y no es ninguna tontería a la hora de enfrentar el matrimonio. El matrimonio necesita una iniciativa masculina y necesita una protección masculina. Y además voy a decir algo más. Cuando se entra en el terreno de la paternidad, es decir, de pronto ella se convierte en mamá y él se convierte en papá. En una familia donde desaparece la madre, la pérdida es terrible. Y es una pérdida terrible, sobre todo en términos de cuidados directos, yo me atrevería a decir hasta de besos y caricias, y en términos de ternura. Un niño que nace sin su madre, efectivamente tiene una pérdida de afecto que es muy considerable y que es posible que lo marque y que eso lo vaya arrastrando por lo menos un tiempo. Pero si falta el padre, es muchísimo peor. Y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿Por qué? Porque el padre implica la ley y el orden dentro del matrimonio y dentro de la familia. Y cuando no hay ley y orden, el resultado es mucho peor. Por ejemplo, les voy a dar algunas cifras y no crean que son absurdas, derivan de estudios estadísticos. Cuando en un hogar falta la protección masculina, falta el padre, hay un 70% más de posibilidades de que el chico acabe delinquiendo y en la cárcel, un 70% más. Cuando en un hogar falta el padre, porque es un padre ausente, porque murió, porque ha desaparecido, porque se fue de casa, etc., hay un 80% más de posibilidades de que las hijas queden embarazadas de solteras. Las chicas se resistirán mucho a lo que les diga su padre, les puede sentar muy mal, pero sin padre en casa hay un 80% más que se quedan embarazadas siendo adolescentes que cuando está el padre, por muy antipático y autoritario que pueda resultar el padre. Y las cifras en cuanto a abandono escolar, en cuanto a empezar a dedicarse a vicios como el alcohol o como las drogas, son iguales. Y esto es algo tremendamente importante, y a mí no me sorprende que la gente que quiera destruir la sociedad vaya en primer lugar a destruir la familia y de manera muy especial el papel del padre, porque es la manera directa de acabar con una familia y con ella con la sociedad. Ahora les voy a, dentro de este mismo capítulo, les voy a pedir que hagan un ejercicio. Piensen ustedes en las series de televisión, si es que pierden el tiempo viéndolas, que han podido ver en los últimos años. En el caso de España podría remontarme a décadas, a 40 años. Si yo tengo que juzgar por las familias españolas que siguen apareciendo en las series españolas, todos los padres sin excepción son unos imbéciles. No hay una sola comedia en que el padre no sea lo más tonto que te puedas imaginar. La madre es más inteligente que el padre, también porque es más difícil ser más estúpido que él. Suele ser mejor, pero es más bien tonta. Y el que es muy inteligente es el adolescente. Entonces tienes a un chico de 12, 13, 14, 15 años que ve con una enorme superioridad y desde arriba a sus padres, porque su padre es un imbécil integral que nos hace reír de vez en cuando. Su madre es más inteligente, pero es una histérica. Bueno, yo no dudo que tiene que haber familias así en España. Hasta podría aceptar que hay muchas. Pero evidentemente no es la imagen de todas las familias. Es el tipo de familia que algunas personas querrían.
y en el que efectivamente no exista ninguna protección masculina, porque ¿quién va a aceptar la protección de un imbécil? No sería yo, desde luego. Y en este sentido lo que aparece es bastante claro. Cuando yo envío mi litera, llevo gente que la va protegiendo. ¿Por qué? Porque mi novia, mi futura esposa, sufre temores por la noche, como les pasa a muchas mujeres a lo largo de su vida, pero va a tener protección masculina frente a los temores de la noche. Tercera cuestión. Hay una provisión amorosa masculina. Versículo 9 dice: el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. ¿Cómo es lo que envía Salomón a recibir a su mujer, a trasladar a su mujer? Pues es una manifestación de provisión masculina y amorosa. Y la descripción que aparece es una descripción que uno podría quedarse simplemente con lo material. La carroza era una especie, la traducción más exacta sería palanquín, es una silla de manos más que una carroza, lo que se describe aquí, lo que aparece en hebreo, que era una especie de silla de manos que llevaban 4 personas, ¿no? 2 delante, 2 detrás, y la iban llevando. Por supuesto, solo gente con mucho dinero, como Salomón, se lo podía permitir, y efectivamente se habla del aspecto material, que es muy bonito: la madera del Líbano, que era la mejor, las columnas de plata, el respaldo de oro, el asiento de grana, pero lo importante es el interior recamado de amor. Y que concluya así la descripción tiene toda la intención del mundo. Hay una provisión amorosa masculina, pero lo importante de la provisión amorosa masculina no solo es el elemento material, sino el elemento de amor. Y, por cierto, una de las cosas que desde hace décadas, por lo menos desde los años 60, se ha querido destruir es la idea de la provisión amorosa masculina. Los que tenemos ya cierta edad, no me atrevo a decir que peinamos canas, porque yo no peino nada, pues realmente recordamos una época en que una familia se mantenía con el salario del padre. Había una provisión, es verdad que no teníamos tantos aparatos como ahora, ni falta que nos hacían tampoco para ser felices, pero efectivamente el padre podía proveer amorosamente por toda la familia. Y de pronto esto estalla en los años 60. Y decimos a las mujeres que no van a ser empoderadas, ni van a ser mujeres realizadas, ni van a ser mujeres que realmente puedan vivir como deberían vivir si se dedican a cuidar de su esposo y de sus hijos, que por cierto es lo que han hecho desde que apareció el ser humano sobre este pequeño planeta azul. ¿Y por qué eso? ¿Realmente por qué a la Fundación Ford o a los Rockefeller o a los Rothschild les preocupa mucho la situación de la mujer? Si la situación de la mujer les importara, les pagarían unos salarios dignos y no los salarios miserables que les pagan. Fundamentalmente por 3 razones. Y además 3 razones que en algún caso alguno de estos magnates le reveló a un amigo. Primero, la mujer que trabaja nos permite tener salarios más bajos. Para ocupar un puesto ya no solamente van a competir 2 o 3 hombres, van a competir 2 o 3 hombres y 2 o 3 mujeres, como mínimo, a veces son cientos o miles. Y como hay mucha gente para cubrir ese puesto de trabajo, nos podemos permitir bajar los salarios. Y tenemos multitud de familias donde entran por lo menos 2 salarios, el de él y el de ella, y tienen más dificultad para llegar a fin de mes o a fin de semana de la que antes tenían solo con el padre. Es tremendo. Hemos conseguido que trabaje por lo menos el doble de gente en casa para que tengan menos desahogo económico. Y sobre todo para que se cumplan los otros objetivos. Vamos a tener a más gente pagando impuestos. Todos estamos encantados de pagar impuestos. Hay gente que lo que más le gusta en esta vida es, por ejemplo, el cine y pagar impuestos. Y hay otros que lo que más le gusta es ir a pescar y pagar impuestos.
Los impuestos en buena medida son absolutamente un robo. No me voy a poner ahora a desarrollar esto, pero estoy absolutamente convencido de ello. Y además, por ejemplo, en este país es el robo de la gente que menos tiene, de las clases medias, para en un momento determinado catapultar ese dinero a la gente que más tiene. Y de pronto hay una crisis bancaria, ¿y dónde va el dinero de nuestros impuestos? ¿A la pobre gente que no puede pagar una hipoteca? ¿A la pobre gente que de pronto se encuentra sin empleo? ¿A la pobre gente que más que nunca tiene dificultad para vivir? No, se lo damos a los bancos. De manera que los bancos, cuando hay ganancias y beneficios, se quedan con las ganancias y los beneficios. Y cuando tienen pérdidas por su mala gestión, nosotros tapamos su agujero. Deberíamos sentirnos orgullosos. Tenemos muy poco dinero y rescatamos a los bancos. Es prodigioso, verdaderamente. Es lo inverso de lo que decían que hacía Robin Hood, que robaba a los ricos para dar a los pobres. Pues nosotros tenemos un sistema, no piensen que este país es la excepción, esto es generalizado en todo el mundo, que roba a los pobres para mantener a los ricos. Y es ideal cuando efectivamente es el caso de las mujeres, porque ahora tenemos el doble de gente a la que poder robar el fruto de su trabajo. Pero sobre todo hay una tercera razón para tener a las mujeres fuera de casa. No van a educar a sus hijos. Lo van a tener muy difícil. Antes la madre, que estaba continuamente encima de los hijos, a veces de una manera que podía ser incluso opresiva, pero la madre cumplía con su papel de proteger a los hijos, de enseñarles las reglas más elementales, de decirle: no puedes robar en la tienda, no puedes mentir, no le puedes hacer eso a otro niño. La madre no puede hacer eso. El niño está en una guardería y después pasa a un sistema educativo que le va a enseñar lo que tiene que querer. Por ejemplo, que el matrimonio homosexual es estupendo. Por ejemplo, que es fantástico que estés en el jardín de infancia y llegue una drag queen a leerte cuentos. Y es muy complicado y muy difícil contrarrestar ese tipo de educación cuando tú apenas puedes estar con tu hijo, porque tienes que estar trabajando. Y lo que sucede en el momento en el que estás trabajando es que seguramente cuando llega el niño a casa, después de que lo llevan envenenando durante todo el día, apenas tienes tiempo para darle algo de cena, darle un beso y meterlo en la cama. Esto no es casual. Y va directamente dirigido contra el plan de Dios, que habla de una provisión amorosa masculina, en la cual no solamente se provee para la familia, y empezando por la esposa, porque los niños llegan más tarde, sino que además se provee un interior recamado de amor. Fíjense en la expresión, porque es enormemente importante. ¿Qué va a encontrar la mujer cuando está en casa? Un interior recamado de amor. Por fuera está el exterior. Puede caer lo que ustedes quieran, puede caer hasta venablos y lo que sea. Pero ¿qué va a encontrar esa mujer dentro de su casa por la provisión de su marido? Un interior recamado de amor. Y esto es algo tremendo. Y cuando en una familia efectivamente hay una provisión amorosa, masculina, y lo que encuentra esa mujer es que el interior está bordado, está entretejido de amor, esa familia es indestructible. Le pueden venir guerras, revoluciones, quiebras bancarias, lo que sea, pero va a aguantar. Ahora, cuando en una familia los esposos no se pueden encontrar, cuando resulta que lo más importante dentro de la familia es ver cómo cubrimos una serie de cosas, y cuando además a los pobres les fríen impuestos y les pagan salarios miserables, la situación es muy distinta. Cuarto, el matrimonio es una ceremonia pública. Versículo que viene a continuación, el versículo 11, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón. ¿Por qué? ¿Porque es bonito ver al rey Salomón? No, porque el matrimonio exige siempre una publicidad.
y exige algo que sea institucional. Y si no, no hay matrimonio, por mucho que te acuestes con la otra persona, por mucho que la gente sepa que estáis viviendo juntos y por mucho que todo el mundo sepa que, bueno, lleváis así a lo mejor 2 años. Vamos a recordar un texto que vimos hace pocas semanas en el culto del domingo, en Juan capítulo 4. Y que es un texto tremendamente claro, que es el texto de la Samaritana. Vamos a ir a Juan 4 y versículo 15, donde Jesús enfrenta a la Samaritana con su situación, pero de paso dice algo muy interesante. Juan 4, 15, dice: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, hay gente que considera, bueno, si a fin de cuentas nos vamos a vivir juntos, pues evidentemente somos un matrimonio. No, no lo sois. Y el hecho de que todo el mundo lo sepa, o el hecho de que no lo sepa nadie, no cambia la situación. El matrimonio siempre tiene un elemento de publicidad. No es cualquier relación. Y puedes estar viviendo con una persona sin estar casado con ella, como era el caso de la samaritana, que por eso iba cuando no había nadie a recoger agua, y todo el mundo sabe que ese no es tu marido. Has tenido una vida como mínimo agitada, ¿no? Has tenido 5 maridos, pero es que encima el que tienes ahora no lo es. Eso que has dicho es verdad. Cuando has respondido no tengo marido, para no complicarte la vida conmigo, pues lo que estabas diciendo es cierto. Y es que el matrimonio tiene ese elemento. No es la mera convivencia, ni es el hecho de mantener relaciones sexuales, aunque sea de manera continuada con la misma mujer o con el mismo hombre. La ceremonia del matrimonio puede variar. Algunos se va a sorprender si le digo que buena parte de las ceremonias que se ven en las iglesias evangélicas están tomadas de la ceremonia católica del matrimonio, que procede de la Edad Media, hombre, con alguna adaptación, ¿no? Pero es más o menos lo mismo, lo han limpiado un poco y es la ceremonia que hay. Y todavía algunos se sorprenderán más si les digo que esa ceremonia viene del derecho romano. La Iglesia Católica, de manera muy lógica, es la Iglesia Católico-Romana, tomó el ceremonial romano para que se iban a complicar más la vida y lo pulieron un poquito y de ahí sale un ceremonial católico que luego desde la Reforma, pues un poco cepillado y un poco adecentado, es el que vemos. Está bien, si efectivamente es el reconocimiento de que un hombre toma a una mujer como su esposa, y una mujer toma a un hombre como su esposo y lo hace públicamente, está bien. Pero no es el único ceremonial. Y de hecho, lo que sí exige muy claramente la Biblia es que sea un ceremonial que vean todos. Que a partir del 15 de octubre de 2025 sepamos que ese hombre está casado con esa mujer y esa mujer está casada con ese hombre. Y que van a vivir en fidelidad y en exclusividad el resto de su vida. Pero eso es muy importante. Vedlo, sed testigos, salid, porque aquí efectivamente en el matrimonio se está hablando de una relación que no es cualquier relación. Y no es cualquier relación de convivencia, y no es cualquier relación sexual, aunque sea prolongada. Es la unión de un hombre y una mujer ante Dios, de la que hay testigos que lo han visto. Quinto, el matrimonio implica además el hecho de mantener relaciones con la familia que son las adecuadas. Fíjense que en el versículo 10 dice que Salomón sale con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio. Y alguno pensaría, ¿lo ves
la mamá sigue cuidando a Salomón, porque la novia es joven, y como no tenga la tutela de mamá, a saber lo que va a hacer la novia, que seguro que no le sabe hacer a mi niño las sopitas que yo le hago. Y efectivamente hay madres que no saben estar en su sitio. La corona con la que le corona su madre en el día de su desposorio es una corona de gozo, no es una corona de realeza, no es que agarró la corona de rey de Salomón y le puso la corona, sino que es una corona que significa alegría. La corona suele significar alegría en la Escritura en muchos pasajes, pero también es una corona de despedida, y van a ver ustedes por qué. Hijo, tú no es que hayas dejado de ser mi hijo, pero yo ya no tengo ninguna competencia sobre ti. Te puedo aconsejar, te voy a seguir queriendo, pero tú has entrado en una relación distinta. ¿Y por qué? Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 2, libro que cuando acabemos el cantar, un año de estos, pues imagino que vamos a empezar a estudiar. Y una de las primeras cosas que vamos a ver está en Génesis, capítulo 2, y en Génesis 2 y versículos, vamos a leer desde el 21. En Génesis 2, 21 dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué caracteriza el matrimonio ya con la primera pareja y luego, por supuesto, las parejas sucesivas? Pues que forma una nueva familia. Hay parejas que por razones económicas no tienen más remedio a veces que vivir y convivir en casa de los padres. Pero no es el modelo bíblico. Es que hay una necesidad y no puede ser de otra forma. Yo he conocido gente que los primeros tiempos de su matrimonio no les quedó más remedio que vivir con una de las dos familias. Pero no es lo que aparece. Lo primero que sucede en el matrimonio, y es lo que sucede aquí con la mamá de Salomón, es que deja a su padre y a su madre. Primera cuestión. Aquí empieza una nueva familia. Y puedes querer mucho a tu papá o a tu mamá, pero tu mamá no va a seguir metiendo las narices en tu vida, no debe hacerlo. Y si lo sigue haciendo, puede causar mucho daño a ese matrimonio. Y tu papá seguramente te va a querer mucho de todas formas, pero no es quien tiene que decidir cómo es la vida del matrimonio. Te puede escuchar cuando hay un problema, te puede aconsejar sobre la manera de enfrentarte con ese problema, puede orar por ti, en algún momento te puede prestar dinero, en fin, hay muchas cosas que puede hacer, pero no va a meter la nariz en ese matrimonio. Y cuando de pronto en un matrimonio, en vez de poner la mamá la corona de alegría al hijo, sigue metiéndose en el matrimonio, seguramente la buena señora pensará que está haciendo un favor al matrimonio y le puede acabar haciendo un daño absolutamente indescriptible. Sobre todo si el hijo es tan inmaduro como para decir que las hamburguesas sí que le salían bien a mi mamá y no esta especie de suela que tú me pones. O siempre encontraba la ropa limpia con mi mamá, o mi despacho sí que está, o mis herramientas sí que estaban bien ordenadas con mi mamá. Existe también la otra versión, ¿no? Es que un hombre como mi padre, no sé cómo pensaba yo que lo iba a encontrar. A lo mejor es cierto, pero en cualquier caso es una manera de agriar las relaciones conyugales verdaderamente directa y además infalible. Es difícil que no las amargues con ese tipo de comentarios y esa actitud. La mamá de Salomón le pone la corona: hijo, que tengas buen matrimonio, que seas feliz,
Esto, a partir de aquí, quien lo dirige eres tú. Es una cuestión tuya y de tu esposa. Y efectivamente el matrimonio, como dice aquí, en primer lugar pasa porque el hombre se despide de su padre y de su madre, a los que sigue queriendo mucho. Y a lo mejor cena con ellos en Navidad y cosas de este tipo. Pero es una nueva familia, y es una nueva familia que tiene a la cabeza de esa familia a un hombre y a una mujer, y es una relación distinta, y el que no sepa entender esto puede causar mucho daño. Y a lo mejor los padres no se enteran, parece que Salomón tenía más suerte y la mamá le puso la corona y adiós hijo, y compóntelas tú con esta chica como buenamente puedas. Segunda cuestión en Génesis 2:24. Después de dejar al padre y a la madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El término que aparece en hebreo, que aquí se traduce como unirá, es un término muy curioso porque se podría traducir como se pegará como con pegamento. Se pegará como con goma de pegar. Es decir, lo que se produce en el matrimonio no solo es que se unen, tienen relaciones conyugales, etcétera, sino que se produce una unidad distinta en la que el hombre y la mujer están pegados el uno al otro. No en el sentido de no puedo respirar porque mi mujer no me deja o mi marido es que no me deja ni respirar. No, es que se produce una unión muy fuerte y muy íntima, igual que cuando coges dos piezas y las pegas con goma o las pegas con algún tipo de pegamento y no se separan. Y añade otra cosa aquí que es enormemente importante en el versículo 25, y es que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay gente que no tiene necesariamente vergüenza, y menos en estos tiempos, en mostrarse desnudo con nadie. Es más, si yo tengo que ver las cosas que aparecen en TikTok, Instagram y todo lo demás, hay gente que le encanta salir desnudo y que la vean miles de personas. No termino de entender esto, pero en fin, hay locos para todos los gustos. Pero aquí está hablando de una desnudez distinta. Y es el hecho de que en el matrimonio muchas veces tanto el hombre como la mujer intentan cubrir cosas. Ya vimos al estudiar el noviazgo cómo la idea del matrimonio es que acabes conociendo a la otra persona de verdad. Que la paloma que se esconde dentro de los agujeros de las rocas me muestre la cara porque no hay manera de verle la cara. ¿Y cómo te puedes casar cuando no has conseguido ver la cara o del uno o del otro o de los dos? Te han presentado la máscara. Pero lo que aparece aquí es tremendo. Es decir, en última instancia, el matrimonio implica que el hombre y la mujer se pueden ver, se van a ver desnudos, conocen los defectos que tienen y eso no les avergüenza. Cualquiera de los dos puede aceptar a su marido o a su mujer a pesar de que tenga defectos. Yo sé que a mi marido le pasa esto, lo otro y lo de más allá. Yo sé que mi mujer no es perfecta, le pasa esto, lo otro y lo de más allá. Pero no es algo que afecte negativamente nuestra relación. Es más, mi marido puede llegar y decir, estoy harto de esto, no sé cómo seguir con esto, tengo miedo con la situación que viene, y se puede manifestar desnudo delante de su esposa sin sentir vergüenza y tampoco su esposa se avergüenza de él. Y de la misma manera, la mujer puede llegar delante del marido y decir, ay, yo no puedo más, ya esto es más de lo que yo podría soportar, estoy absolutamente rebasada, estoy irritadísima, voy a ponerme a gritar de un momento a otro. Y sin embargo sabe que su marido va a comprender que a veces dé un grito porque no puede más y porque es una mujer, y no por eso va a pensar que está casado con una histérica, sino que la va a abrazar y le va a decir, bueno, cariño, cálmate, desahógate, vamos a salir adelante los dos. Y están desnudos el uno con el otro y no se avergüenzan. Sexto. El matrimonio implica una nueva vida. Fíjense que en ese versículo 12, donde dice con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Está comenzando una nueva vida.
Y aparece aquí descrita de una manera muy hermosa como el día del gozo de su corazón. Empieza una nueva vida que se caracteriza porque empieza con la alegría en el corazón. El matrimonio es algo nuevo y es lógico que sea algo nuevo. No digo que esté mal, que gente que lleva 20 años juntos, de pronto él piensa que se va a morir y entonces decide casarse con ella. Recuerdo un actor español, que era muy buen actor, que llevaba muchos años viviendo con una señora y cuando le dijeron que ya se moría, y podía morirse al día siguiente, llamaron al juez y se casó. Y es de esas cosas que dices, bueno, este ha decidido que va a ser hasta que la muerte nos separe y como la muerte puede ser en las próximas 48 horas, pues se ha decidido que sea así. No, no es así. El matrimonio implica una nueva vida que empieza con gozo y alegría de corazón. Y última cuestión, y esto es bastante importante, séptimo, el matrimonio implica no solamente ser uno con la otra persona y no solamente un compromiso para toda la vida, sino una exclusividad. En el último versículo que vamos a ver hoy, que es ese versículo primero, la primera parte del versículo primero del capítulo 4, dice: «He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa». Bueno, ¿y qué tiene esto de particular? Que la única hermosa eres tú, amiga mía. La expresión es muy bonita, es decir, llamar a la esposa amiga, a mí lejos de parecerme que la baja de nivel o de categoría, por el contrario, me parece que es algo muy hermoso. En España, cuando dicen de un señor que tiene una amiga, ya sabemos que no es una amiga, sino que es un amante. Entonces, cuando te dicen, don Roberto tiene una amiga que vive en la calle Alcalá, pues ya sabes lo que hace con la amiga en sus ratos libres, pero no es como aparece la expresión aquí. Es tremendo, hay matrimonios, incluso matrimonios que tienen hijos y que se quieren y jamás llegan a ser amigos. Yo he conocido matrimonios que más bien parecían socios de una sociedad mercantil o de una compañía, era algo curioso. No había ninguna sensación de compañerismo entre ellos, de compenetración, luego podían tener un montón de niños, o sea que algo de compenetración en algún momento tuvieron, pero no existe esa sensación. Y sin embargo, aquí la idea es bastante clara. ¿Quién es mi amiga? Mi amiga eres tú. Mi mujer no solo es mi mujer y es la madre de mis hijos, etcétera, etcétera, es que el hecho de que sea mi esposa implica que es mi amiga. Es la persona con la que yo puedo compartir sueños. Es la persona con la que yo puedo pensar en cosas que vamos a hacer juntos. Es la persona a la que le puedo abrir el corazón para decirle aquello que me gustaría. Es la persona que no cabe la menor duda, le puedo contar las mayores intimidades. No solo no se las escondo, sino que además se la cuento. Es mi amiga. Y lo haríamos como con el amigo más cercano que tengamos. Pero además, esa persona, tú, eres hermosa. Y lo repite 2 veces, por si la novia estaba distraída y no lo ha escuchado. He aquí, giné, en hebreo, que suele ser una expresión para decir, ojo, que voy a decir algo importante, Giné, he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. Y vuelve a repetir, giné, he aquí, tú eres hermosa. Tú sola. No empieza diciendo, eres guapa, pero hombre, hay otras que lo son más, ¿no? O conociendo a las chicas del pueblo, pues tú eres de las más guapas. Todo eso puede ser cierto, además, pero no es lo que aparece aquí. Lo eres tú y no lo es nadie más. Esto lo vamos a ver desarrollado la semana que viene. Pero efectivamente la enseñanza es clara. Tú eres hermosa, para mí tú eres bella, tú eres preciosa y lo eres tú. Es decir, el resto de las mujeres del mundo me importan un comino. Y cuando eso es así, es curioso. Por ejemplo, una de las cosas que se percibe es que el hombre no se dedica a mirar a todas las chicas que pasan por la calle. Yo en ocasiones no me cuesta mucho saber si existe un cierto cansancio en el hombre o no existe cansancio. Me basta verlos sentados en la mesa de una cafetería y ver si van pasando chicas y él empieza a hacer... O, por el contrario,
con una cara de estúpido, además notable, tengo que decirlo. Esto lo he observado mucho y estoy por ver a un hombre que mire pasar a las chicas mientras está con su pareja, que lo haga con un gesto inteligente. Parece más bien un macaco, o sea, es algo así, ¿no? Entonces, supongo que es la llamada de la jungla y ve pasar. Y miras, bien. Pues evidentemente no es lo que aparece aquí, ¿no? Tú eres hermosa, eres tú, estará pasando la zángana esta por aquí, pero yo sigo hablando contigo porque realmente tú eres quien me interesa y eres única. Estas son 7 principios para contraer matrimonio que aparecen aquí. Lo vamos a dejar aquí y tienen ustedes todavía algunos minutos si quieren formular alguna pregunta, y si no, nos vamos a tomar un café como siempre antes de comenzar el culto dominical. Sí. ¿Es correcto que una mamá, suegra, le pida al hijo tener un día al mes solo, a solas? Y que la nuera no se oponga o no lo vea. Vamos a ver. Yo es que creo que estas cosas tienen que ser absolutamente naturales. Yo tengo una hija y mi hija está casada, lo cual significa que yo tengo un yerno, ¿eh? Yo siempre me he llevado extraordinariamente bien con mi hija desde que era una niña muy pequeña. Siempre hemos estado muy unidos. Mi hija se ha casado con un marido que tiene un talento verdaderamente excepcional. No se me ha ocurrido jamás decirle que el tercer miércoles de cada mes me lo tienes que reservar. No se me ha pasado por la cabeza. No creo además que las relaciones afectivas sean una cuestión de agenda. O sea, si estamos en el matrimonio y hemos decidido que nos vamos a acostar todos los sábados, es que vamos mal. Porque se supone que tenemos que tener relaciones sexuales cuando en un momento determinado nos sentimos atraídos, no fijar el sábado a las 10. Y en el caso, no se les ocurra pensar que no se puede tener relaciones conyugales el sábado a las 10, se puede. Pero quiero decir que no es algo que obedezca a una agenda o que tenga que estar planificado. Y las relaciones entre padres e hijos son las mismas. A mí no se me ha pasado jamás por la cabeza pensar, pues los viernes por la tarde yo los tengo que dedicar a hablar con mi hija y mi hija tiene que estar clavada aquí en casa y charlamos y todo lo demás. Nunca hemos fijado un día, una hora, etcétera. Hablamos todos los días. A veces directamente porque nos vemos, a veces por WhatsApp. Yo creo que no pasa un solo día que no hablemos. Y nos vemos casi todos los días de la semana, pero de una manera espontánea. Y a veces por algo tan sencillo como tengo que ir a recoger una cosa a 1 hora de camino y no me gustaría ir sola, te vienes papá, y papá procura efectivamente poder ir y sabe que va a pasar 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, en que nos vamos a reír, vamos a comentar las cosas que tiene que hacer, lo vamos a pasar bien. Es algo absolutamente espontáneo y natural, y a mí no se me ocurre jamás decirle cómo tiene que llevar su matrimonio, porque creo que es una mujer crecida y madura, y creo que pasa lo mismo con su marido, y su matrimonio lo tienen que llevar ellos. Entonces, si un día mi hija llegara y me contara algo gravísimo, yo la escucharía y seguramente le aconsejaría algo, pero no se me ocurriría jamás decirle cómo tiene que llevar su matrimonio, porque eso es una cuestión del matrimonio. Cuando resulta que en vez de adoptar este punto de vista, tú le estás diciendo continuamente a tu hijo cómo tiene que llevar su matrimonio y los defectos y carencias de su mujer, o le estás diciendo a tu hija los defectos y carencias de su marido, que mira que había un chico que era el que a mí me gustaba para ti y te hubiera ido mejor con él y no que te casaste con este sonso, pues a lo mejor piensas que estás haciendo un bien, pero estás haciendo un daño increíble, porque tu hija o tu hijo, aunque te digan no mamá, no papá, eso no es así, sin embargo se les queda dentro. Y eso es algo que se queda incubado como una bacteria. Y de pronto un día tiene una discusión con su mujer o tiene una discusión con su marido y inmediatamente dice, si esto ya me lo decía mi madre, si esto ya me lo decía papá.
Y en vez de solucionar un conflicto en el matrimonio que muchas veces se podría solucionar de la manera más natural, ha sido incubando una planta venenosa que puede tener muy malas consecuencias. El matrimonio es algo muy importante. Es la primera institución que Dios crea para los seres humanos. Es decir, apenas ha sacado del costado, no de la costilla, sino del costado de Adán a Eva, se produce el primer matrimonio de la historia. No hay una institución más importante que esa. Y está por delante de los hijos. Claro que los matrimonios suelen tener hijos y tienen que tenerlos, pero el matrimonio está por delante y es anterior y es más importante que la paternidad o la maternidad, aunque haya mamás y a veces papás que eso no lo entienden. Y algo que ha creado Dios hay que cuidarlo y hay que regirlo de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Si tú empiezas a hacer cosas que obstruyen ese funcionamiento del matrimonio, es muy posible que lo acabes liquidando, aunque pienses que no. Es decir, ¿realmente te has separado de tu padre y de tu madre y has creado una nueva familia, o tu padre y tu madre siguen en casa y no se han ido? Pues va a ir mal. Tienes hijos de una anterior relación o de un anterior matrimonio y en vez de colocarlos detrás de tu marido o detrás de tu mujer están por delante, pues eso va a acabar muy mal, porque no es el orden del matrimonio. Y así podría seguir multiplicando los ejemplos. ¿Sí? Veo mucha televisión y veo cosas antiguas, digamos, películas viejas americanas, donde hay papá, una mamá, unos hijos. Veo uno más adelante, un poco lo que usted contó de España, este papá tonto, esta mamá, etcétera, lo que usted acaba de contar. Y sigo viendo televisión y uno mira que es un poco de adolescentes y no hay papá y no hay mamá. Bueno, esa es otra historia. Ahora que usted ha dicho esto, me he acordado de un actor que durante años hizo un papel de padre imbécil en una familia, ¿no? Era muy cómico. Y en un momento determinado yo lo vi en una obra de teatro en Madrid. Entonces cuando acababa, yo iba al teatro todas las semanas, entre otras razones porque me salía gratis. O sea, el hecho de dirigir un programa de radio, entre otros privilegios, tenía que alguno de mis redactores podía llamar y decía, pues, mire, don César Vidal quiere ir a ver la obra este sábado, y entonces le decían, no se preocupe que tendrá en taquilla 2 localidades. Y entonces yo iba con alguna persona y veía la obra de teatro. Si la obra me había gustado, saludaba después a los actores, y si no me había gustado, no los saludaba y era mala señal. Y además empezó a correr la voz de que si te saluda bien y si no te saluda es que no le ha gustado, no te va a entrevistar, no te va a llamar al programa, y si no dice nada malo has tenido suerte. Y entonces este actor que hacía de padre imbécil, pues en la obra estaba bastante bien, era una versión teatral de un clásico, y cuando acabó la obra pues yo pasé a saludar a los actores. Me tuve que morder la lengua porque mientras le estaba saludando estuve a punto de decirle, pues no parece usted tan tonto como sale en televisión, ¿no? Y se me pasó por la cabeza, lo rechacé y no pasó nada más, pero es cierto, el papel que interpretaba era penoso, podía ser muy cómico, pero todo eso obedece a un plan y obedece a una agenda, y es desintegrar totalmente la familia establecida por Dios. Y vamos, la cosa no tiene más vuelta de hoja. O sea, tú priva al padre de la autoridad que tiene que tener y saca a la madre de casa para que no cuide a los hijos, se acabó la familia. Y en una generación has destruido totalmente una sociedad. Así de claro. Sí. Hermano, he tenido la dicha de poder escuchar a través de los videos las clases anteriores y me estoy dando cuenta de que yo lo hice todo al revés, ¿no? Pero por la misericordia de Dios podemos, tal vez, no sé si la mayoría o su totalidad, venimos como hemos venido, ¿no? A los pies del Señor, pero creo que estas clases nos van a dar esa luz para poder revertir y poder dar un nuevo ciclo de respiro a nuestros hijos con todas estas enseñanzas. Por ejemplo,
usted dice, la palabra de Dios dice de la protección varonil. Muchas veces creemos que es lo económico, pero estamos no solo. más allá, que Sí, es claro. ese amor, ese cuidado emocional y todo eso de nosotros como mujeres que somos tan frágiles en ese sentido. Pero también estamos aprendiendo lo que dice la hermana, esa ausencia de la mujer por esa necesidad de ir a trabajar. Yo creo que como hijos de Dios deberíamos enfatizar a poder tal vez resarcir todo lo que tal vez hemos hecho mal, porque yo, créanme, me he casado 2 veces y quiere una tercera vez mi marido casarse ya por burro ahora, ¿no? Porque nos casamos en Bolivia y nos vinimos a casar acá, y ahorita voy aprendiendo que eso es algo que viene de las tradiciones católicas, ¿no? Ya lo único que necesitamos es algo notarizado, legal y no es más. Pero ¿cómo nos va a ayudar todo esto a poder revertir a que nuestros hijos no cometan nuestros errores? Realmente doy gracias a Dios por la vida de usted que nos está pudiendo enseñar a interpretar cómo debe de ser. Y eso es lo que quería decir, que hay cosas que voy a revertir. Yo, por ejemplo, vivo con mi suegro, pero mis suegros son tipazos. Son personas que no se meten con nosotros. Es más, yo lloro si mis suegros no salen con nosotros a pasear. Es tanto el amor que le tengo porque he aprendido en el Señor a ver y a poner las cosas en su lugar. Entonces, realmente todo esto nos enseña de ver la protección del hombre y la ausencia de la mujer en la casa. Vemos niños en la calle drogándose, así como usted dijo en el TikTok, ya ni siquiera, yo no tengo ni siquiera idea cómo es el TikTok, pero mis hijos saben más que yo. Y gente puede ver ni lo que yo he podido ver en mis hijos, ¿me entiendes? Porque los niños ahorita están tan absorbidos porque los papás estamos ausentes. Entonces, yo creo que esto es como una antesala para poder enseñar a nuestros futuros hijos que se van a casar, para que puedan evitar tener tantos tropiezos. Así que gracias a Dios por su vida también. Bueno, no solo, muchas gracias, no solo a los hijos, sino también a los casados, porque los próximos capítulos que vamos a estudiar del Cantar está hablando de gente que ya se ha casado. Y habla de gente que se ha casado hace poco y de gente que lleva ya años casada. Es decir, lo bueno del Cantar es que cubre de alguna manera la vida de la pareja en todas las áreas. Cuando fueron novios, cuando se casaron, la noche de bodas, cuando se han casado y llevan poquito tiempo, cuando llevan años de matrimonio. Y Dios mediante lo vamos a ir viendo en los próximos meses, me temo, porque esto no se acaba en julio, vamos, ya no tengo ninguna duda al respecto. Muchísimas gracias. Nos vemos arriba en el culto dominical.